Modulación analógica. La modulación es la alteración sistemática de una onda portadora de acuerdo con el mensaje y puede ser también una codificación. Modulación analógica con portadora analógica se utiliza cuando se desea transmitir la señal analógica a una frecuencia diferente o con un ancho de banda menor. La modulación se puede realizar utilizando cambios de amplitud, frecuencia o fases de la señal portadora. Modulación digital es un proceso mediante el cual se transforman los símbolos digitales en forma de ondas adecuadas para la transmisión sobre un canal de comunicación. Las características de modulación digital. Filtrado de un canal. Una particularidad del espectro en la transmisión digital es que en un instante de tiempo todo el espectro transmitido le corresponde al mismo bit. El espectro de la señal digital antes del modulador es recortado mediante un filtro pasabajos. Luego un modulador se filtra mediante un filtro pasabanda. Modulación coherente, donde no ocurre variación de fases de la portadora para dígitos del mismo valor. Si la fase de la señal permanece, es decir, no se experimenta un cambio brusco de esta, el método se denomina modulación de frecuencia coherente. Técnicas de modulación analógica. Las técnicas de modulación analógica son modulación de la amplitud, AM. Es una técnica utilizada en la comunicación electrónica, más comúnmente para la transmisión de información a través de una onda transversal de televisión. La modulación en amplitud, AM, funciona mediante la variación de la amplitud de la señal transmitida en relación con la información que se envía, contrastando con la modulación de frecuencia, en la que se varía la frecuencia y la modulación de fase. A mediados de la década de 1870, una forma de modulación de amplitud, inicialmente llamada corrientes ondulatorias, fue el primer método aceptable para enviar con éxito audio a través de líneas telefónicas con calidad aceptable. Una característica de la modulación analógica AM es primero que se usó en las radios y tiene un ancho de banda de 10 kHz. Sus ventajas: tiene mayor rango de transmisión, y desventajas: su calidad está por debajo de la FM, así como suenan ruidos en las transmisiones. Un ejemplo es una portadora de 1.5 MHz y amplitud efectiva. Se trata de un pequeño radio. Modulación de la frecuencia FM es una técnica de modulación angular que permite transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. Se puede enviar datos inteligentes por el desplazamiento de la onda de frecuencia entre un conjunto de valores discretos, modulación conocida como modulación por desplazamiento de frecuencia. Una de sus características es que surgió en la década de los 30. Tiene una banda de 200 kHz. Una de sus ventajas es de que brinda mejor calidad de información, señales estéreos y son más económicos. Una de sus desventajas es de que carece de rango de alcance que la AM. Un ejemplo es una radio panamericana. Transmite señal de audio con un ancho de banda de 15 kHz y ahí envía voz, música y sonido estéreo. Técnicas de modulación digital. Los siguientes son algunos casos extremos de estas técnicas. 1. Modulación por desplazamiento de amplitud, ASK. Sus características es de que varía la amplitud. Utiliza unos y ceros, que es el código binario. Es como un interruptor de encendido y apagado. Sus ventajas es de que funciona con ceros y unos. Tiene más amplitud de transmisión como AM. Desventajas: es un método antiguo, no se puede descifrar con facilidad en la actualidad. Son sensibles al ruido atmosférico y consumen mucha energía. Un claro ejemplo sería el uso de clave Morse. Modulación por desplazamiento de fase, PSK. Sus características es la variación directamente en la señal en fase. Sus ventajas es desplaza la fase a 180 grados y sus desventajas es de que requiere equipos de recepción. Es un poco ambiguo. Modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK. Sus características es de que utiliza frecuencias diferentes, bitrate, bit por segundo. Sus ventajas es la sincronización de frecuencias con otras. Sus desventajas es un proceso complejo. Modulación de amplitud en cuadratura, QAM. Sus características más importantes es la modulación lineal y la doble banda lateral. Sus ventajas son los desfases de 90 grados, dos señales por la misma frecuencia y el aprovechamiento de ancho de banda. Sus desventajas es modulada por una de las dos señales de modulación con demoduladores sincrónicos. Conversión analógico-digital. Muestreo. Toda la tecnología digital está basada en la tecnología de muestreo. El muestreo digital convierte el voltaje en números, ceros y unos, los cuales pueden ser fácilmente representados y vueltos nuevamente a su forma original. Para realizar el muestreo de una señal eléctrica analógica y convertirla después en digital, el primer paso consiste en tomar valores discretos de tensión o voltaje a intervalos regulares en diferentes puntos de la onda senoidal.
La frecuencia de muestreo de una señal en un segundo es conocida como razón de muestreo medida en Hz. Un Hz es igual a un segundo. La razón de muestreo determina el rango de frecuencias, que es el ancho de banda, de un sistema. A mayores razones de muestreo habrá más calidad o precisión. Cuantización. Una vez realizado el muestreo, el siguiente paso es la cuantización. Es el proceso de convertir los valores continuos, los voltajes, en series de valores discretos de la señal analógica. Para esta parte del proceso, los valores continuos de la sinusoide se convierten en series de valores numéricos decimales discretos correspondientes a los diferentes niveles o variaciones de voltajes que contiene la señal analógica original. Por ejemplo, el audio digital MP3, WAV, etc. tienen dos características bien importantes: el muestreo, que es el tiempo, y la cuantización, que es el nivel. Mientras el muestreo representa el tiempo de la captura de una señal, la cuantización es el componente amplitud del muestreo. En otras palabras, mientras que el muestreo mide el tiempo, la cuantización es la técnica donde un evento analógico es medido dando un valor numérico. Entonces, se debe tomar muestras a tiempos menores y se debe de cuantizar a mayores niveles. Si sucede lo contrario, suceden errores de cuantización. Codificación. La codificación es la representación numérica de la cuantización utilizando códigos ya establecidos y estándares. El código más utilizado es el código binario, pero también existen otros tipos de códigos que son empleados. Después de realizar la cuantización, los valores de las tomas de los voltajes se representan numéricamente por medio de códigos y estándares previamente establecidos. Lo más común es codificar la señal digital en código numérico binario. A continuación se presentan unas tablas con los números del 0 al 7 con su respectivo código binario. Como se ve, con 3 bits podemos representar 8 estados de niveles de cuantización. Códigos de línea. En telecomunicaciones, un código en línea o código de línea, modulación en banda base, es un código utilizado en un sistema de comunicación para propósitos de transmisión. RZ. RZ está dividido en polar y bipolar. En polar es autosincronizante debido a que el reloj del receptor queda sincronizado por la cadencia de los pulsos que llegan del transmisor, puesto que todos los bits tienen una transición. Esto permite identificar a cada bit en una larga cadena de unos y ceros. RZ bipolar. A la ventaja de ser autosincronizante se le contrapone el hecho de requerir mayor ancho de banda, pues los pulsos son menor duración que en otros códigos. NRZ. No return to zero. En telecomunicaciones se le denomina NRZ porque el voltaje no vuelve a cero entre bits consecutivos de valor 1. Mediante la asignación de un nivel de tensión a cada símbolo se simplifica la tarea de decodificar un mensaje. NRZL. No retorno al cero. Es simplificar la descodificación de un mensaje asignado un nivel de tensión en todos los símbolos que lo componen. La descodificación en banda base lleva a cabo una disposición diferente de los bits de la señal encendido y apagado, y de esta manera se adapta la señal al sistema de transición utilizado. NRZL. El código NZRL es una forma de codificar y mapear una señal binaria por una señal digital para transmitirlo a través de un medio y es menos usado que el código NRZ. El código del NRZL es un código muy similar al que usan los USBs, los CDs o el Fast Ethernet. Ahora bien, si el NRZL toma la señalización de los USB, la transición se producirá en la señalización del cero, mientras que en la primera hay un nivel constante. Alternate Mark Inversion, AMI. El código AMI es uno de los códigos de línea recomendado para las transiciones binarias. Se puede definir como un código bipolar con retorno al cero con algunas particularidades. Pseudo-ternaria. Las técnicas de codificación llamadas binario multinivel reparan problemas que puedan ocurrir en los códigos NRZ. Este problema es solucionado por los códigos bipolares de alta densidad de orden N, HDBN, que pertenece a la misma familia de códigos y que evitan la transición de secuencias con más de n números de ceros continuos. Manchester. En este código siempre hay una transición en la mitad del intervalo de duración de los bits. Cada transición positiva representa un 1 y cada transición negativa representa un 0. Cuando se tienen bits iguales y consecutivos, se produce una transición en el inicio del segundo bit, la cual no tendría que tener en cuenta el receptor al momento de decodificar. Solo las transiciones separadas uniformemente en el tiempo son las que son consideradas por el receptor. Manchester diferencial. En la decodificación se detecta el estado de cada intervalo y se le compara con el estado del intervalo anterior. Si ocurrió un cambio de la señal, se decodifica un 1, en caso contrario, se decodifica un 0. Durante la codificación, todos los bits tienen una transición en la mitad del intervalo de duración de los mismos, pero solo los ceros tienen además una transición en el inicio del intervalo. HDB3. HDB3 no admite más de 3 ceros consecutivos. Coloca un impulso positivo o negativo en lugar del cuarto cero.
El receptor tiene que interpretar este impulso como un cero. Para ello es preciso diferenciarlo de los impulsos normales que representan los unos. B8ZS. La sustitución bipolar de 8 ceros, también llamada la sustitución binaria de 8 ceros, el canal claro y 64 claros, es un método de codificación usada sobre circuitos T1 que inserta dos veces sucesivas del mismo voltaje, refiriéndose a una violación bipolar, en una señal donde 8 ceros consecutivos sean transmitidos. El código HDB3 es un código binario de telecomunicaciones perteneciente a los códigos de línea llamada técnica de antibajos. Consisten en sustituir secuencias de bits que provocan niveles de tensión constantes para otras que garantizan la anulación de la componente continua y la sincronizan del receptor. La longitud de la secuencia queda inalterada, por la misma velocidad que transmiten los datos es la misma. Además, el receptor debe ser capaz de reconocer estas secuencias de datos especiales. Es usado principalmente en Japón, Europa y Australia. Módem, estándares y protocolos. Módem. Un módem es un dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas, modulación y viceversa, desmodulación, y permite así la comunicación entre computadoras a través de la línea telefónica o del cable módem. Sirve para enviar la señal moduladora mediante otra señal llamada portadora. La señal moduladora constituye la información que se prepara para una transmisión. Un módem prepara la información para ser transmitida, pero no realiza la transmisión. La moduladora modifica alguna característica de la portadora, que es la acción de modular, de manera que se obtiene una señal que incluye la información de la moduladora. Así, el demodulador puede recuperar la señal moduladora original, quitando la portadora. Las características se pueden modificar de la señal portadora son la amplitud, lo que da lugar a una modulación de la amplitud AM y ASK. Frecuencia, lo que da lugar a la modulación de la frecuencia FM y FSK. Y fase, lo que da lugar a la modulación de la fase PM y PSK. Estándares. Son recomendaciones estándares por la operación de los módems. Ha sido establecida por varias organizaciones y corporaciones. Los estándares cubren la modulación y técnica de transmisión usados por los módems, así como otros elementos de su operación. Sumando los estándares de velocidad, existe también otra verificación de errores y comprensión de datos. Estándares de facto e internacionales con sus características operacionales. UV222 proporciona 1200 bits por segundo a 600 baudios. UV22 bis, el primer estándar mundial verdadero, permite 2400 bits por segundo a 600 baudios. UV32 proporciona 4800 y 9600 bits por segundo a 2400 baudios, entre otros. Protocolos. Un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas y normas que se permiten que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. Se trata de reglas o el estándar que define la sintaxis, semánticas y sincronización de la comunicación, así como posibles métodos de recuperación de errores. Los protocolos pueden ser implementados por hardware o software o una combinación de ambos. Un ejemplo de protocolos de red es en la capa 1 el nivel físico, cable coaxial o UTP, categoría 5. La capa 2 el nivel de enlace de datos, capa 3 nivel de red, capa 4 nivel de transporte, capa 5 nivel de sesión, capa 6 nivel de presentación, capa 7 nivel de aplicación, etc. Conclusión. La modulación se extiende en una amplia red de información, mas sin embargo podemos detenernos a entender la modulación de amplitud y la modulación de frecuencia. La modulación de amplitud AM puede tomar una infinidad de valores. La gran ventaja de este sistema es el gran ahorro de energía que se produce. La modulación de frecuencia FM está dada por tiempo y amplitud, no es una señal utilizada con un alto índice de calidad. El Internet es una de las muestras de avance tecnológico que predomina no solo en empresas, educación y trabajo, sino también en hogar, permitiéndonos comunicarnos con el mundo entero. La red que se extiende para transferencia de archivos dentro de la web es amplia y permite poder accesar a algunos archivos para recabar información. Además, podemos concluir también que los códigos de línea fueron desarrollados para mejorar las representaciones de los sistemas de transmisión. El esquema de la decodificación es simplemente la correspondencia que establece entre los bits de los datos con los elementos de la señal. De mi parte es todo, espero les haya gustado esta exposición y nada, hasta luego.